Vamos a recibir al doctor Dardo Roldán. ¿Qué tal? Dardo, buenas tardes. Presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Exacto. Los doctores de los más grandes, los más veteranos, por decirlo Ahí así, está. ¿no? No Hay- solo los doctores, sí. también nuestra sociedad incluye a técnicos y médicos que no son especialistas en geriatría, pero técnicos como fisioterapeutas, asistentes sociales, psicólogos, Claro, que se encargan de la atención de las personas mayores. claro. Dardo, lo de Thalía no fue más que un disparador que nos hizo pensar y también pensar en invitarte porque, bueno, es un tema siempre presente. A veces lo notamos cuando hay un caso grave, así, cuando ves las fotos de las éscaras y cuando ves que allí el testimonio directo y uno toma conciencia, pero pasa, ¿no? El tema, hay más de 1000 y pico de residenciales en Uruguay, algunos de ellos en regla, registrados, funcionando muy bien, otros no, y hemos tenido ejemplos de sobra en esta materia. Y hay arriba de 15.000 personas que viven, ¿no? Se calcula, en todos los residenciales en Uruguay. Es una población importante, ¿no? No solo en cantidad, en calidad, digamos, humana, todas las vidas lo son, pero en número es un número grande. Estamos hablando de miles y miles. Exactamente, en principio, como iniciaste la pregunta, nosotros ya estamos como un poco acostumbrados a que del envejecimiento, de la vejez y de los cuidados en esta etapa de la vida se hable cuando hay problemas o cuando hay un disparador como este o cuando hay un accidente o una pandemia. Por suerte en nuestro país hay mucha gente que trabaja para cuidar a las personas mayores, que lo hace muy bien y que en los últimos años se ha profesionalizado mucho el cuidado, y no solo desde el punto de vista médico o profesional, sino desde el punto de vista de los cuidadores, de los que realizan la tarea claramente todos los días. Y eso en esta pandemia ha quedado muy de manifiesto debido a que en muchos residenciales han habido brotes de COVID-19, una enfermedad potencialmente mortal, y esa gente se quedó, se puso los trajes que había que ponerse, que habitualmente usamos los médicos, y cuidó a esas personas, o está cuidando en este momento. Seguramente haya muchas de esas personas con todo un equipamiento mirando este programa, cuidando a personas mayores que están enfermas. Exacto. Entonces, en nuestro país, si bien existe y seguramente existan situaciones de irregularidad, de maltrato, claramente, como eso que comentaban recién, en los últimos años, por suerte, ha cambiado y hemos mejorado la calidad de los cuidados, que tampoco el dinero asegura la calidad del cuidado. Totalmente. Porque esto está muy vinculado con una obra de bien, con un afecto, con una buena acción, que para mucha gente es su trabajo y su oficio y su profesión. Claro. Te puedo hacer una pregunta personal. Claro. ¿Por qué elegiste ser geriatra? Porque no son tantos los geriatras, digamos que no es una de las especialidades más populares entre los médicos, ¿no? ¿A vos por qué elegiste? En mi caso personal, yo cuando estaba estudiando medicina empecé a trabajar en un servicio de acompañantes y cuidaba a personas mayores tanto en el sanatorio como en domicilio o en el hospital. Eran muchas horas de cuidado, y donde empecé a ver que las personas mayores en situación más vulnerable, que es cuando están enfermos, molestaban. Molestaban en el sanatorio porque generaban más gastos, porque muchas veces no había muchas cosas para hacer. Para la familia también era un problema cuidarlos, entonces por eso había gente que se dedicaba a eso. Y bueno, empecé a tener una sensibilidad particular por esa rama de la medicina, y después cuando me tocó hacer el internado, o sea, el último año, pasé por el servicio de geriatría del Hospital de Clínicas, y bueno, y ahí más o menos me fui terminando de convencer, y después cada vez que empecé el posgrado y empecé a estudiar, y cada vez la situación siguió siendo igual, porque por más que se hable un poco más, se está profesionalizando más. Del envejecimiento o de los problemas del envejecimiento se habla muy poco, quizás por miedo a llegar a esa etapa en malas condiciones. A pesar de que, como tú decías, en el entorno de 15.000 personas se calcula que viven en establecimientos de larga estadía, no son la mayoría de las personas mayores, son un mínimo porcentaje. Es decir, que nosotros, si bien se pone de manifiesto cuando hay un problema en los residenciales ese porcentaje de población, ellos son los que necesitan más cuidados, pero la mayoría de las personas mayores de 65 años
están insertas en la sociedad, Sí, trabajan, más del viven. 90%. Claro, ¿no? claro, esos 14, 15 mil personas son un 4 o 5% Claro. de las personas mayores. Y hablando un poco de los residenciales, en abril me acuerdo que el secretario Álvaro Delgado hablaba de los residenciales habilitados y los que no, y me acuerdo que había un número que era como que más de 100 estaban en condiciones que ya no llegaban ni al mínimo de los derechos humanos, digamos, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Y quizás se le puede decir a la familia qué fijarse o cómo hacer para saber que ese residencial en el que van a poner a su adulto mayor, que seguro que lo quieren, que le tienen muchísimo afecto, está en buenas condiciones. Porque capaz que para alguien que está dentro es bastante sencillo, pero para alguien que está afuera no se sabe. En primer lugar, con respecto a las declaraciones de Álvaro Delgado, creo que fue un comentario desafortunado, porque incluso hizo una anécdota de que él había tenido un familiar y que lo había tenido que sacar. Tuvo una mala experiencia, como la tiene mucha gente, pero no refleja la realidad de todos los establecimientos. No es la regla, digamos. No es la regla. Es cierto que existe desde hace muchos años, no es de ahora, y seguramente pueda seguir más adelante, una dificultad para la regularización de los establecimientos, porque las normativas son muy complejas, porque los costos de ellas también, y muchas veces porque los establecimientos eligen no seguir el camino de la regularidad. O sea, no hay una sola causa de que eso exista. De que eso suceda. Existe, como existe en todos lados, y lo bueno también es que esos estaban detectados. Sí, bueno, en realidad Y se eso. estaban en seguimiento. Ahí está. Sí Fueron datos que en realidad se recolectaron Exacto. a través del ministerio. Y se hicieron muchas clausuras y muchos cierres y muchos realojos de personas mayores que no estaban recibiendo los cuidados que necesitaban. Claro. Entonces, al hablar del tema, mucha gente se informó de la situación que ya venía desde hace un tiempo, que existía y que seguramente en algún establecimiento pueda seguir existiendo y que todavía no conocemos. Por eso es muy importante la denuncia de estas cosas. Claro, que se visibilice. Claro, porque es maltrato, maltrato hacia las personas mayores no obtener un cuidado digno. Nuestro país fue uno de los pocos que hace unos años ratificó la Convención de los Derechos de las Personas Mayores. Y eso quiere decir que acá tenemos normas que protegen a los derechos de las personas mayores. Antes de que digas el tema de cómo identificar los residenciales, esos números, ¿sabés? Los que hablábamos en abril, que ya hace 10 meses, ¿sabés si siguen o si se modificaron? No tengo claro si siguen o no. Lo que sí tengo claro es que si siguen, están bajo un monitoreo mucho más importante de las autoridades y de los prestadores de salud, que hacen que se evite o que se intente evitar la vulneración de los derechos de estas personas. Lo que pasa es que cuando hay una familia atenta, es más fácil, digamos, cuando la familia está yendo a verlo, puede detectar, hablar, pero hay, como decías vos, hay adultos mayores que están solos ahí. Exacto, por eso volviendo a la pregunta y al llevar a la persona mayor, muchas veces no llevamos a nadie. Las personas mayores tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismos y decir, yo estoy solo, necesito que me auxilien en determinadas cosas, no lo puedo hacer en casa solo y tomo la decisión de ir a un lugar para que me asistan. Y otras veces el estado de salud de la persona impide que pueda tomar decisiones o que la familia pueda darle el cuidado que necesita. Muchas veces la familia se siente culpable o se siente mal por tomar esa decisión, pero quizás al cuidarlo en casa mal, no le estamos haciendo un bien. Claro. Y tener que buscar a alguien que lo haga bien o que para mí es un problema, para otros es su forma de trabajo, es su forma de vida. Están profesionalizados y están capacitados para hacerlo bien. Y con respecto a qué mirar, como decíamos hoy, el dinero no garantiza el cuidado y el qué mirar es muy individual. A mí me pasa mucho que los pacientes o los familiares me dicen a qué establecimiento puedo ir y generalmente yo lo que les recomiendo es que vayan y que miren y que vean y que sobre todo les genere tranquilidad de que ese lugar va a ser el adecuado para esta persona, porque si yo les digo vayan acá, quizás ellos van y ven cosas que no les gustan y como el doctor les dijo, los llevan ahí lo ponen igual y ellos no se quedan tranquilos. Y tiene que estar contenta la persona que va a vivir ahí también, ¿no? Conforme en la medida que pueda, ¿no? También aprobarlo. Lo que sí hay muchos aspectos que están en las normativas que sí son importantes preguntar. Primero que nada, que tenga un director técnico, un médico que vaya con frecuencia a hacer un control y un seguimiento de los pacientes, que tenga un personal capacitado para las tareas, porque existen hoy muchos cursos y capacitaciones que en la reglamentación está que determinada cantidad de los cuidadores
deben tener determinada capacitación. Entonces, eso va a hacer que el cuidado sea un poco mejor. Y después, sobre todo, que vean las cosas que para ellos son importantes y que les den tranquilidad de que van a estar bien cuidados. ¿Los pacientes mayores hoy están diferentes o tratados diferentes de alguna manera porque sienten con respecto a la pandemia miedo o el miedo a agarrarse el virus o incluso el aislamiento? Sí, hay diferentes situaciones, dado que hay mucha cantidad de personas mayores. Están las que viven solas en su casa, o que viven con su pareja, o que viven en el núcleo familiar y que están mentalmente aptas como para decidir y entender lo que está pasando, y que esas muchas veces valoran y entienden el cuidado que tienen los demás para cuidarlos a ellos, que son los más vulnerables. Y claramente esos que están en sus domicilios son los que más están sintiendo la distancia, porque estaban acostumbrados a ir a juntarse con los amigos, a un club, a un paseo. Entonces eso sí se ha visto limitado. Entonces han sentido más la pérdida de esas actividades, y nosotros lo que estamos tratando siempre es de recomendar que, a pesar de no tener esas actividades habituales, intenten mantenerse en actividad, aunque sea dentro de la casa, buscar formas de ejercitarse o de mantener la actividad física, porque es mucho tiempo el que estamos pasando, y que después, cuando querramos volver a nuestra vida habitual, nos va a costar mucho. Y los recursos, además, para la gente joven es más fácil porque de repente internet, los celulares, las computadoras, pero los mayores también esa parte como capaz les cuesta un poco más. Igual han tenido un progreso muy importante, y claro, se están utilizando mucho las tecnologías, que es lo que permite mantener ese vínculo. Y como hablaban hoy, a pesar de que no esté el vínculo físico y el contacto físico, sí se puede mantener un vínculo. Hablando de eso justamente, Sí. de que no está el vínculo físico, ¿qué opinión le merece el tema de cerrar los geriátricos y que no reciban visitas? ¿Eso desde qué lugar aporta o desde qué lugar no aporta? Porque está bien que hay que cuidarlos, pero quizás hay algunos que necesitan mucho el tema del contacto, no físico, pero al menos presencial. Eso ha sido muy dinámico y Sí. se ha ido modificando desde que inició la pandemia hasta ahora. Sí. Cuando inició, lo que nosotros veíamos en otras partes del mundo, y no hay que olvidarlo, era que las situaciones más graves venían en establecimientos de larga estadía, que se morían las personas mayores sin asistencia, que estaban solos y se morían y los encontraban a los días, y que todas las personas mayores que se contagiaban se morían. Con el correr del tiempo y con las medidas que se fueron tomando, una de ellas fue el evitar que haya visitas en los residenciales, se fue postergando el contagio de las personas mayores dentro de los residenciales. Pero también empezamos a ver que ese tiempo era mucho y el distanciamiento con las familias se hacía más pesado. Si bien entendían que era una protección y entendían que era una medida aceptada, y como hablábamos recién, no sentían tanto la soledad porque estaban con funcionarios, con otras personas que más o menos se ocupaban de que estuvieran acompañados y bien. Entonces se empezó a tratar de ver la forma de hacer visitas seguras, pero lo menos riesgosa posible, Claro. y cumpliendo determinadas pautas de distanciamiento, de protección Claro. personal, que tampoco era lo ideal porque tampoco estaba el contacto físico, Pero al menos lo veían. Pero empezaron a hacer. hoy está cerrado, o hay No, después de las fiestas se hizo para las fiestas una prueba con ese tipo de visitas al aire libre, Sí. con distancia y con protección personal, y si bien han aumentado los casos en los residenciales, pero porque han aumentado En todos lados, en la claro. sociedad, no fue exclusivamente por esto de las visitas. Entonces, en algunas situaciones se sigue permitiendo las visitas en esas condiciones. Claro, claro. Al aire libre, con protección, con distanciamiento, sin compartir, mirá la foto, qué linda. Todavía estamos con esas precauciones porque Seguro. todavía en el afuera de los residenciales existe claro. un riesgo Lógico. mucho mayor de Claro. contagio, y para ellos de muerte. Lógico. Dardo, sí. estaba pensando, está lleno de campañas de organismos del Estado, y de organismos internacionales, UNICEF y todo eso, instituciones, respecto a la niñez, lo cual está bárbaro, ¿no? Mucha prensa, mucha campaña, mucho organismo, tal vez muchos recursos, lo cual es fantástico, y todos sabemos los problemas de los niños y los adolescentes en Uruguay y en el mundo. No hay casi nada para los abuelos y abuelas, por decirlo así, ¿no? No hay
yo no recuerdo campañas televisivas o de organismos del gobierno, organismos internacionales, no las ves nunca. ¿Por qué? Bueno, eso también tiene muchas explicaciones. Yo puedo dar mi opinión al respecto, pero es así. Como hablábamos hoy, para las personas pasar de ser del jardín de infantes a la escuela y para la escuela al liceo y después a la universidad y después al ámbito laboral, es un objetivo, es llegar, es ir cumpliendo etapas. Pero también una etapa más de la vida es envejecer. Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a envejecer no de la mejor manera. Entonces quizás por no hablar de cómo se pueden ver dentro de unos años o de los problemas que pueden tener, porque las campañas que hay se ve al envejecimiento como un problema. Sí. Y las campañas siempre es el abuelo encorvado con bastón, con lentes y que no ve nada. Que no Y escucha, es el que no ve, pobrecito. que- Y en realidad nosotros venimos, bueno, ahora tenemos un presidente más joven, pero hasta ahora veníamos con presidentes Sí. que son mayores. Sí, sí. Entonces, Es un buen ejemplo. las personas mayores están muy vinculadas en todos los ámbitos de decisiones de la sociedad, pero creo que tenemos miedo de verlos vulnerables, porque muchas veces llegamos al envejecimiento cuando son más viejos, que requieren más cuidados y tienen más fragilidad, que necesitan cuidados, Claro. entonces ahí como que tenemos un miedo de vernos en esa ¿Es cierto que hay una situación. nueva vejez que hace Sí. que lleguemos de otra manera a esa edad? Sí, se habla del envejecimiento activo y saludable. De hecho, las organizaciones internacionales decretaron, no, pero nombraron a la próxima década que viene la década del envejecimiento activo y saludable, Ajá. para tratar de poner un poco en la agenda y en la conversación de todos todas las cosas que se pueden hacer para llegar bien al envejecimiento y no esperar a ser viejo para empezar a cuidarse. Claro. Está lleno de gente que tiene 70, 80, que es totalmente autoválida, que Sí. está totalmente lúcida, que puede hacer todas las tareas de su casa, que puede vivir sola, que sale, se toma el ómnibus, se tiene que tomarlo, y de repente está un día en la casa, se cayó y se rompió la cadera. Exacto. Chao. Y ahí, de un minuto para el otro, se te viene el mundo encima. A esa persona, obviamente, que pasó de ser bastante independiente, ¿no? De hacer su vida, Activo. a no poder levantarse de una cama de repente, tener que operarse, que hacer una recuperación. Y se le viene el mundo encima a la familia también, Exacto. que no sabe porque no está preparada, o porque pensó que iba a durar toda la vida, así, se cayó, se rompió la cadera. ¿Qué hacer con eso? Lo que pasa es que también eso nos pasa a todos, si ni Dios permita, ¿no? Pero a cualquiera de nosotros lo tienen que operar de apendicitis. Sí. Mañana está en una cama que no se puede mover No está previsto. y necesita No. cuidados. Entonces, como hablábamos hoy, hay gente que se dedica a cuidar a esas personas. Nosotros como familia siempre tendemos a pensar que nosotros dándole el cuidado lo vamos a hacer mejor y es lo que él necesita. Pero si la persona que está conmigo necesita que le cambie un pañal y yo no lo sé cambiar, por más amor que yo le ponga, No, claro. no lo voy a hacer bien. Entonces, hoy por hoy, como hablábamos, ese tipo de tareas están profesionalizadas, hay mucha información, muchos lugares donde se puede formar y por suerte existen muchos lugares donde lo hacen bien y nos pueden ayudar. Claro. Y hay muchas personas que también se dedican a cuidar personas en su casa. En su propia casa. Porque también se forma un sistema que reciben ayuda para cuidar Claro. en la casa. Bueno, ahora está el tema de asistentes personales también, ¿no? Exacto. Que para mucha gente es como un apoyo, ¿no? A través del Estado. A través del Estado, del MIDES y del eh, sistema de cuidados. ¿Está funcionando? Sí, funciona. ¿Cómo Sí. le percibís vos ese? Sí, es un... yo creo un que muy buen recurso. Es un muy buen recurso, es una muy buena idea que todavía está muy nuevo en nuestro país y que puede mejorar y sobre todo porque no es una solución definitiva a los problemas, es un desahogo y es una ayuda por un tiempo acotado que claramente es una muy buena herramienta para mucha gente y que puede seguir mejorando. Dardo, Sí, sí. perdón. No, dale. Quería consultarte sobre tu opinión, quizás no estás adentrado del todo en el tema, y lo entiendo. Está muy en boga el tema de las vacunas contra el COVID, que va a haber un anuncio inminente, nos vienen diciendo hace ya unos días, y hay como un tema ahí con la vacunación en los mayores de 65 años, ¿no? ¿Qué es lo que opinás vos? ¿Crees que es correcto esa vacunación? No sé si sabés
sobre cómo se manejan las vacunas, qué es lo que está bien o no, no sé. Claro, Da muchas dudas, ¿no? Esas dudas existen a nivel mundial, porque en primer lugar las vacunas que se están procesando son novedosas en la técnica que están utilizando. Justamente. Y también volvemos a la vulneración de los derechos de las personas, que hay muchas vacunas que directamente dejaron afuera a las personas mayores en su prueba. Entonces no sabemos cómo van a funcionar en las personas mayores. Y otras que las pruebas fueron puntuales en grupos seleccionados y no en una población muy ampliada. Entonces no tenemos mucha información de cómo van a reaccionar las personas mayores a estas vacunas. Lo que sí sabemos es que las personas mayores, con el correr del tiempo, tienden a tener más dificultades a tolerar determinados medicamentos. Los efectos adversos son más complejos por la cantidad de medicación que habitualmente toman, por la comorbilidad que tienen, y que también la inmunidad personal e individual de cada uno, bueno, es una redundancia, pero no, está bien. Va perdiéndose con los años o va modificándose. Entonces las vacunas todavía no tenemos la certeza de cómo van a reaccionar. De todas maneras, entendemos que el Ministerio de Salud está haciendo un trabajo muy, muy serio al respecto, y las recomendaciones que vayan a hacer seguramente sean correctas, pero cuando nosotros sepamos cuáles van a ser las vacunas y cómo se va a implementar, ahí capaz que tenemos más información. Un poco más de información. Pero sí, lo que sí sabemos ya, que es lo que venimos haciendo año a año y que se viene próximamente, es que todas las personas mayores de 65 años deben recibir la vacuna antigripal y la vacuna antineumocóxica. En este contexto, sobre todo para evitar cuadros respiratorios que puedan confundirse con COVID en este contexto, pero que también son potencialmente graves. Y son muy peligrosos. Entonces, los mayores de 65, la vacuna antigripal anual y la vacuna antineumocóxica, generalmente lo que se indica es una vez después de los 65 años, y si se la dieron antes de los 65 años, volver a dársela después, una vez. ¿Le quitó atención de alguna manera el COVID a otros problemas de salud de los adultos mayores? En Uruguay se dejó de consultar, de repente las sociedades y los hospitales no quieren saber de nada con que la gente vaya, cuanto menos gente vaya mejor. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Han quedado cosas...? Eso también fue cambiando por el tiempo que ha pasado. Al principio sí se intentaba evitar las consultas, pero sí se fueron generando a través de la tecnología las consultas telefónicas, las consultas a través de teleconsultas de imagen también, y las autoridades sanitarias también han ido haciendo sugerencias de cómo manejar, sobre todo en las ciudades y en los departamentos que hay más casos, priorizando la atención domiciliaria para descomprimir las aglomeraciones en los centros de salud, y priorizar también la consulta telefónica, también dándole prioridad a las personas más vulnerables o con mayores factores de riesgo. También nosotros, cuando detectamos algo en la consulta telefónica, tenemos la potestad o la capacidad de citarlo para que vengan, para hacer un mejor control de esos asuntos. Capaz que capaz que te saco un poco ahora sí, porque ¿qué pasa con la seguridad económica de los adultos mayores? Porque también es todo un tema, y tengo entendido que hay como una comisión que está revisando el generar un préstamo para las pasividades, porque siempre llega diciembre y se acumula gente en el Banco de Seguros del Estado, bueno, gente mayor, ¿no? Pidiendo el BPS, el BROW, pidiendo justamente préstamos, y sé que hay como una tratativa con ese tema. No sé, vos también, estando en contacto, cómo lo ves y qué crees. Claramente va a hacer falta, y hace falta, y la situación económica de las personas mayores es como de todo el mundo, diferente de acuerdo a su situación de vida y a su situación personal. Lo que sí también debemos recordar es que en nuestro país, en esa diferencia viejos-niños, los viejos reciben un ingreso económico. Después podemos discutir si es mucho, poco o suficiente, pero la mayor parte de nuestras personas mayores reciben una pensión o una jubilación, que no sucede con todos los niños. Entonces, por eso a veces cuando se evalúan los números de pobreza o de vulnerabilización económica, las personas mayores no son las que están más afectadas, porque al tener ese ingreso asegurado, aunque sea poco, muchas veces son los que hacen hasta transferencias económicas al resto de la familia. Te iba a decir eso, a veces ayudan al resto. Los que se hacen cargo del resto de la familia con ese poco, mucho o más o menos. Exacto. Entonces, si bien es un problema, ha sido un problema
para priorizar otras franjas de la población desde el punto de vista económico, y sí, nosotros vemos con buenos ojos que se valore la posibilidad de hacer alguna ayuda económica para las personas mayores también. Vos hiciste el posgrado, nos contabas hoy, cuando visualizaste que querías meterte de lleno en la geriatría y demás, fuiste a la policlínica, a la guardia de clínicas, ¿no?, de geriatría, donde me imagino debe pasar de todo tipo de casos, y hace años que estás en esto, ¿no? ¿Cómo dirías que va la curva? ¿Qué pasa hoy en ACE y en los hospitales públicos y en las mutualistas cuando llega un adulto mayor? Olvídate del COVID, ¿no? Digo, en general, ¿están mejor? ¿Están igual? ¿Están peor en algún aspecto? ¿Hay urgencias que arreglar? Por más que me dijiste que se forma mucha más gente y todo, pero ¿cómo estamos en eso? Estamos mejorando. Desde la Universidad de la República se ha mejorado mucho en los últimos años. Cuando yo empecé el posgrado era solo, cuando uno se recibe de médico, hay dos posibilidades de hacer una especialidad. A través de un posgrado que es honorario, o sea, no recibe un dinero, lo que hace más difícil poder completarlo, y a través de cargos de residentes que son rentados. Entonces eso hace que tenga más exigencia para estudiar y más profesionalidad a la hora de trabajar. En la época que yo hice el posgrado no existían los cargos de residente para geriatras. En el correr de los años se fueron creando y se fueron ampliando los cupos. Y hoy hay en los hospitales públicos y en las mutualistas hay geriatras en todos. No en las puertas de emergencia. No en las puertas, no, claro, pero te digo como consulta. No en todos los servicios, los prestadores privados y públicos existe la figura de geriatra. No todavía. Pero sí se ha visto que está mucho más difundido y estamos notando que se valora más la utilidad del geriatra, porque también en un momento se podía poner en duda, bueno, pues si yo tengo a mi médico tratante, tengo al internista, ¿para qué voy a llamar al geriatra? Entonces, con trabajo y con esfuerzo de todas las generaciones anteriores y la gente que se dedica a esto, hemos ido buscando el lugar y ganando el lugar, que todavía no es lo que deseamos, pero sí que ha mejorado mucho. De la Comisión de Reforma de Seguridad Social, Rodolfo Saldain específicamente decía que tiene que haber más actividades para los adultos mayores. Si es cierto, lógicamente, y de qué manera se podría instalar en este momento en el que es peligroso hasta salir a la calle, ¿no? Que tendría que haber más actividades en sí. este momento, más actividades lúdicas o de recreación. Exactamente, sí, para la tercera edad. O los años de actividades, si vos laburás. No. Más actividades para la tercera edad, que en general hay propuestas para niños, hay propuestas para los jóvenes y hay propuestas para los adultos, pero no hay tanta propuesta y tantas actividades para que el adulto mayor lo pueda realizar. Rodolfo Saldain decía que estaría bueno que tuvieran más actividades para poder realizar. Mi pregunta es, en este contexto que es peligroso, ¿cómo puede hacerse para tener más actividades? No tengo claro que no haya tantas actividades para personas mayores, porque me parece que existen un montón de situaciones, como hablábamos hoy. Hay mucha gente que su trabajo es ese, pero hay mucha gente que lo hace en forma honoraria, y en todo el país, sobre todo en el interior, cuesta mucho más emprender actividades que nucleen a las personas mayores. El coro, el taller de Exacto, entonces las personas mayores en casi todas las ciudades y los pueblos del país tienen una asociación de jubilados, un club de abuelos, se juntan, tienen actividades, las generan ellos mismos, pero también a su vez hay actividades específicas del turismo, de beneficios en el turismo para las personas mayores, para los jubilados, con descuentos en determinados lugares, con viajes. En este momento claramente están paradas, obviamente. Hay cosas que no se pueden hacer porque no las pueden hacer los jóvenes, los adultos y menos las personas mayores. Disculpa. Sí es importante que mantener la actividad, y hoy se sabe que una actividad al aire libre, con el distanciamiento, sin una exigencia física mayor, no salgan a correr 10 kilómetros el primer día, pero sí una caminata recreativa por un lugar al aire libre y con distancia, yo creo que esas cosas se pueden hacer, y es más, se deberían hacer. Son hasta terapéuticas para la cabeza, como se suele decir, ¿no? Sí. ¿Te pasó con algún paciente en estos últimos tiempos de tener una conversación de este tipo? Sé que me queda un tiempo acotado de vida por la biología, y entonces no sé si prefiero
guardarme, quedarme en la burbuja, encerrado, o quedarme en el residencial donde esté, o si prefiero arriesgarme, disfrutar lo que me pueda quedar, estar con los míos, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro. Antes, ahora y seguramente nos vaya a seguir pasando porque es una situación habitual. ¿Qué les contestas ahí? Lo que pasa es que hay distintos escenarios, como hablábamos hoy, Sí. de acuerdo a dónde esté esa persona. Si esa persona vive sola, si esa persona vive con su familia o si está en una residencia. Porque si está en un establecimiento de larga estadía que no está solo, por más que yo diga, a mí no me importa contagiarme yo, bueno, pero en ese caso exponés a muchas personas. Sí. Entonces ahí es muy difícil eso de no me importa lo que me pase a mí. Es mucho más importante en ese sentido cuidar al grupo, a todos. Y con respecto a después a la situación individual, a las personas que por más que sean mayores, que pueden tomar las decisiones personales que ellos entiendan que es lo mejor. Claramente uno que se dedica a la salud y a cuidar la salud siempre va a ir por el consejo de cuidar un poquito más la salud, pero también es entendible todos los otros aspectos y poder acompañar a esos pacientes de la mejor manera para que puedan ejercer su libertad y que puedan también estar saludables. Bueno, Dardo, la seguimos en cualquier otro momento, ¿te parece? Cuando Porque hay guste. muchísimos temas para hablar Claro. sobre esto. Pero por ahora lo despedimos al doctor Dardo Roldán. Muchas gracias, el a ustedes. presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, charlando con nosotros.